Infancia Común? Infancia Común es una organización de la sociedad civil. Iniciamos el trabajo en 2006 y el trabajo que desarrollamos es eh, un trabajo por la protección de los derechos de los niños y niñas en situación de trata, y hemos ampliado el trabajo poco a poco, porque así lo exige la realidad, a mujeres, niños y niñas en situación de trata. Hemos venido haciendo capacitaciones, talleres, tenemos diferentes vertientes, tenemos también un diplomado contra la trata de personas con la Universidad Iberoamericana. En este momento estamos en el 6º diplomado, van más de 400 diplomantes. Sí, aquí hay 2 excelentes alumnos. Este, Hemos generado redes en diferentes espacios de la Ciudad de México, trabajamos en varias delegaciones, trabajamos en varios estados de la República, también capacitando a través de escuelas, centros comunitarios, y trabajamos entonces pues con los niños, con los maestros y con los padres, tratando de ir como modificando estas formas de vernos, sentirnos y pensarnos como objetos, y tratando de identificarnos como sujetos, sujetos de derechos, niños, niñas, mujeres, hombres. Hay estadísticas, hay estudios que hablan de que entre el 25 y el 30% de la población femenina ha sido abusada en algún momento de su vida. Y yo diría que hasta es más grande, porque si tomamos como abuso también ese tocamiento, ese rozamiento, etcétera, pues o sí, la exposición así que es algo también me parece que de pronto es muy común en todos lados, ¿no? Exponer a los niños a la fotografía, a las películas, aunque no exista rozamiento, no exista tocamiento, que también es abuso sexual. Es parte del abuso Pero sexual. claro, sobre todo en el círculo cercano, yo sí soy de la idea de que el 25% se queda muy corto la estimación. Sí, a mí me parece que es corta. Yo no te quería preguntar, ¿cómo escogen? Ahorita decías que el trabajo que hace Infancia Común no es solo... Y nuestro invitado de hoy es el doctor Óscar Montiel Torres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde la calle de Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Nos pueden hacer preguntas, comentarios en el Twitter del canal, @tu diputado JGATV, en el Twitter del programa, @rostros de la trata, solo con la D, y en Facebook nos encuentran en tu diputado JGATV o Rostros de la Trata. Muy bien, el tema de hoy nos vamos a centrar un poco, con la ayuda del doctor Óscar Montiel, en la construcción de la demanda de la trata de personas, la justificación para la demanda, un poco en los tipos de clientes y acciones para la prevención. A continuación vamos a ir a un pequeño corte y platícanos. Sí, según entiendo, el tema por el que estoy aquí, de manera voluntaria, es precisamente hablar de lo forzado, que es la construcción de la demanda. Es decir, estamos ante un tema complejo que implica una fácil solución, porque este problema emana de la construcción de lo social. Entonces, para entender cómo se construye la demanda, es necesario entender cómo se construye lo social. Es decir, sobre qué cimientos estamos parados, seres humanos, tanto hombres como mujeres, transexuales y todo. Partimos de una cultura patriarcal heteronormativa. Es decir, la construcción de identidades de género tiene mucho que ver con la construcción de la demanda. Y explico un poco. Para entender cómo se construyen las sociedades, tiene que ver con algún antropólogo social ya muerto, Lévi-Strauss, hablaba de que lo social está cimentado sobre 3 grandes bloques. El primer bloque es el tabú del incesto, que son estas prohibiciones que tienen las sociedades para no relacionarse con los familiares, es decir, no puedes tener relaciones sexuales con la mamá, con la hermana, con la hija, y eso es un hecho social
que marcan el inicio de la civilización como la entendemos ahora. Entonces eso implicó que las hordas o esos grupos de primates evolucionaran. Hay procesos de cerebrización y también hay procesos de apropiación de lo sexual. Entonces eso implicó que se conoce un mito, hay un mito que se conoce como el parricidio original. El parricidio original implicó la alianza de hermanos en contra del padre. El padre acaparaba el uso, el disfrute sexual de todas las hembras, y esto no permitía a sus hijos tener este acceso. Entonces se alían, hacen un primer pacto entre hombres para matar al padre y para evitar que ellos cayeran en la misma situación. Lo que establecen es el tabú del incesto, que implica no tener relaciones, pero también salir a buscar a mujeres fuera, ¿no? Ese es un primer gran bloque. El otro gran bloque es la división sexual del trabajo. Es decir, con todas estas cosas, lo que tiene que hacer las sociedades es asignarle roles y papeles a hombres y mujeres. Entonces, por eso encontramos que hay determinadas tareas que realizan los hombres y otros las mujeres, ¿no? Eso nos permite entender lo social. Y el otro gran bloque es una forma reconocida de matrimonio o de unión conyugal. Lo que representa esto es que se empieza a normar socialmente el uso sexual de las mujeres, ¿no? Entonces eso es como a grandes rasgos la construcción de lo social, y luego que tiene que ver con la sexualidad. Una autora francesa, Françoise Héritier, habla de que lo que une a estos tres grandes bloques es la valencia diferencial de los sexos, que es la forma en cómo se representa y cómo se teorizan los humores corporales, es decir, cómo las sociedades van creando mitos, justificaciones, cosmovisiones a partir de lo que representa la sangre y el esperma, ¿no? Cuando entendamos como sociedades lo que representa el esperma y la sangre, vamos a poder entender el uso de los cuerpos femeninos y cómo se van justificando a partir de los mitos. Explico con un ejemplo que puede sonar un poco majadero, pero creo que esa majadería puede ayudarnos a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice cotidianamente, es como un lenguaje más masculino, ¿no? Es que llegó a mover el atole, ¿no? Cuando una mujer tiene a su esposo y llega el amante, bueno, más bien primero está el amante teniendo relaciones con ella y llega el esposo, se dice que llegó a mover el atole. Si entendemos el atole como... Si entendemos, vemos a la mujer, a la esposa, como un recipiente, es lo más. Entonces llega el esposo, digo, el amante deposita su semen, ¿no? Ajá. Y llega el esposo. Ah, ok, ya, sí, claro. El esperma, el atole es la representación simbólica, el atole es como la representación simbólica del esperma, ajá, del semen. Okay. Y entonces, ¿qué representa esto simbólicamente? Es decir, ¿cómo lo social se explica a partir de algo tan sencillo como el atole y el esperma, ¿no? Esto representa que el amante, el cornudo, digo, el esposo, el cornudo, se siente ofendido y ahí se liga al honor, ¿no? El honor ha sido mancillado porque alguien no respetó esos convenios sociales, esas reglas sociales. Entonces el amante feminiza al esposo, es decir, el esposo llega y mueve el atole, entonces su semen está en contacto con otro semen de otro hombre. Eso implica una relación homosexual. Por eso se sienten tan ofendidos, y eso nos explica los arranques de furia de los cornudos, que tienen como varias alternativas: matar al amante, a la esposa o a los dos. A los dos, exactamente. Perdón. Y por eso en algunas legislaciones todavía se les disminuye la pena a los hombres que matan. Cuando es un crimen pasional. Como un crimen pasional. Perdón que te interrumpa, entonces, y necesito hacer el comentario. Entonces, en esta situación del esposo ofendido, sí, no es tanto ofendido por esa ruptura de fidelidad en la relación, sino ofendido porque con el acto de la relación sexual de la esposa con el amante se feminizó, cosa que es
Lo feminizaron. Más bien lo feminizaron, exacto. Lo feminizaron, cosa que es impensable en varios sectores de la sociedad, ¿no? Exacto. Como si fuera lo peor que le puede pasar a una persona. Exacto. Y este ejemplo, hay muchos más, se puede hablar de la horchata que ahorita no voy a abundar, pero este tipo de casos representa cómo se ha ido construyendo la sexualidad. La historia de la sexualidad humana ha sido una historia de apropiaciones de parte de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y he explicado muchas veces que hay 3 revoluciones que hubieran cambiado. Bueno, más bien sí cambiaron, pero no para bien el destino de la humanidad, ¿no? No hubo un proceso de civilización en estos términos, sino como de involución. Esas tres grandes revoluciones o grandes poderes que tienen las mujeres que los hombres colectivamente se expropiaron, históricamente se han apropiado. Uno es el poder de generación de vida, ¿no? Ese es uno. El otro es algo que marcó un salto evolutivo en términos de la sexualidad, fue la pérdida del estro en las mujeres, es decir, la pérdida de lo que se conoce como el celo en los animales, ¿no? ¿Esto qué implicaciones tuvo? Es decir, antes las mujeres tenían periodos hormonales que marcaban cuando los machos podían acceder sexualmente a ellas, entonces estaban más controladas naturalmente, ¿no? Por eso la sexualidad no es natural, es una construcción social. Entonces, en este periodo se aseguraba que los hombres o los machos sabían quién era el padre y todas estas cosas, pero se pierde el celo, y entonces la mujer podría tener relaciones sexuales en cualquiera. En cualquiera y con cualquiera. Y con cualquiera, exactamente, no tendría que estar esperando estas constricciones naturales. ¿Y qué se hace los hombres? Pues colectivamente se crean toda una serie de estructuras para asegurar la fidelidad y la apropiación de los cuerpos, y aseguramos la descendencia y la sangre. Tiene que ver otra vez con la transmisión de la sangre, el apellido, todas estas construcciones simbólicas que vemos, ¿no? Eso es como, bueno, podemos profundizar más, pero si no nos llegamos al tema. El otro... Gretchen Kuhner de IMUMI Mujeres. Bienvenida, Gretchen. Albania González, bienvenida. Buenas noches. Y Diana Correa. Buenas noches. Bueno, pues a ver, ¿qué es el Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen? Sí, es una organización de la sociedad civil que lo empezamos hace varios años, 3 años, en 2010. Y el fin de la organización, cuando lo empezamos una abogada mexicana y yo, por el trabajo que teníamos en el tema de migración y derechos humanos, y por otra parte en la trata de personas. Y teníamos la idea de levantar una organización que pudiera dar seguimiento al tema migratorio, pero con un enfoque en la situación diferenciada, ¿no? que el impacto diferenciado que tiene la migración en las mujeres, y tomando el tema de la trata de personas como un tema transversal en todos los procesos en la migración, sea desde la comunidad de origen o en tránsito o en la comunidad en destino, o también ahora estamos viendo la situación de retorno. Entonces trabajamos a través de la capacitación, difusión, ¿no? El levantamiento de historias, testimonios, y tenemos ahora 3 abogados que trabajan en diferentes casos binacionales, ¿no? Se enfoca mucho en los casos binacionales de familias que viven de los 2 lados de la frontera, pero eso también puede incluir casos de trata de personas, precisamente. Ajá. Bueno, desde que conocí la organización me pareció muy interesante, porque justo estaban atendiendo este fenómeno, el fenómeno de la migración, que bueno, todas y todos en México conocemos a alguien que se fue a otro lado, no necesariamente a Estados Unidos, pero a partir de la mujer, ¿no? Y me parece, y viendo su página, tienen parte de esta como sensibilización a cómo es la mujer migrante. Sí. ¿No? Y quitando un poco esos mitos que hay alrededor de por qué una mujer migra, y de eso me gustaría nos comentaras un poco. Un poco de los mitos contrastado con las razones.
Sí, bueno, para nosotros, sobre todo el tema de mujeres en comunidades de origen fue un tema nuevo. Entonces, empezamos ahí, hicimos un diagnóstico, fuimos a las comunidades de origen y empezamos a hablar con las mujeres vinculadas con la migración. A lo mejor se habían ido, habían regresado, o a lo mejor nunca se habían ido y eran esposas o compañeras o madres de migrantes. Y empezamos a hablar con ellas y nos dimos cuenta que hay muchos temas, ¿no? Desde la misma violencia que se puede ejercer desde lejos, o sea, cosas que no habíamos pensado, en la pensión alimenticia, el hecho de que cuando se va un hombre a Estados Unidos o migra en general, la percepción de la comunidad es, ay, qué bueno, es un hombre irresponsable que está buscando no proveer, sí, una mejor vida para su familia, y luego manda remesas, ¿no? Pero nadie habla de, pues, qué pasa cuando deja de mandar remesas, ¿no? La obligación de los niños que a lo mejor ha dejado atrás, pues debería de seguir. Entonces empezamos a ver las problemáticas de pensión alimenticia, de la misma percepción de la comunidad de que las mujeres que no migran están solas, que deberían de vivir con la familia de él o de los suegros. Toda la parte de que si las mujeres, por ejemplo, muchas nos contaban, bueno, yo sé que mi esposo o mi pareja tiene otra pareja en Estados Unidos. Entonces empezamos a preguntar, bueno, si él tiene otra pareja, ¿a usted no le gustaría también pues, seguir con su vida, no? Y, ay, no, o sea, esto es un tabú muy fuerte. Entonces es como una sexualidad truncada o una vida truncada en algunas situaciones, ¿no? No en todas, pero son algunas cosas que encontramos en las comunidades de origen. Luego en tránsito, pues ahorita estamos por sacar un informe sobre mujeres migrantes en tránsito a través de México, y lo que encontramos ahí es este fenómeno de las personas que se suben a los trenes, por ejemplo, que es lo más visible de este flujo. Las mujeres hacen todo lo que pueden para no subirse a los trenes, precisamente viajan de otras formas. Entonces, pues esa parte del cómo viaja la mujer, que contrata más a un pollero si es que puede, para supuestamente comprar un viaje más seguro, que viaja más con documentos falsos, ¿no? Y en los autobuses, o también con traileros, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que piden aventón con traileros, que todas las formas que viajan las mujeres en tránsito, pues no los conocemos muy bien, ¿no? Entonces, hicimos también un estudio sobre esta situación, y también desde estaciones migratorias, ¿no? Y la parte de, pues, si están en tránsito, ¿por qué salieron, no? Y que también encontramos violencia familiar, cosas que cuando pensamos en el migrante o la migración, no tenemos esta visión, ¿no? de las mujeres, madres que están tomando decisiones. Y algunos de los mitos también en cuanto a la mujer que migra. Y cuando empezamos a hablar con ellas, es un sentido de culpa muy fuerte. Por lo que dejan, ajá, exactamente. Y también desde la misma comunidad, cuando tú preguntas no sé, al público en general, ¿qué se dice del hombre que migra? ¿No? Es eso, del proveedor. ¿Qué se dice cuando una mujer, ¿no? deja su familia y migra? Ah, pues es mala madre, abandona a sus hijos. Exacto, mala hija, o si no la encuentres es porque tú no quieres, o sea, ella no quiere que la encuentres porque se fue con otro. Es todos los estereotipos, ¿no? que se van también corriendo con la migración. Podríamos decir un poco entonces que la violencia sería un factor que con frecuencia se encuentra en las mujeres que migran, en las mujeres que están en tránsito, y también que estos estereotipos pues no abandonan a la mujer aun cuando vaya a hacer exactamente lo mismo que el hombre, ¿no? Que es buscar una oportunidad para otro trabajo. Albania, ¿ibas a comentar algo? Justo bueno, sí iba a comentar. Ahora que decía sobre las formas, ¿no? Estas formas que tienen las mujeres
se me ocurría y pensaba un poco en los niveles de violencia que viven ya de por sí los migrantes, ¿no? Lo hemos venido viendo desde hace años, o más recrudecido en estos últimos años, o al menos nos enteramos más de los casos en estos últimos años. Y yo pensaba, ¿no?, en Tamaulipas y en varios estados donde han habido mujeres, ¿no? O sea, se han encontrado mujeres, a pesar de que, como comenta Gretchen, han estado como intentando usar otros medios menos violentos. Aunque, por ejemplo, yo no sé si es tampoco tan más seguro pedirle aventón a un trailero, ¿no? O sea, esta percepción del riesgo también me parece muy interesante en el lado de las mujeres que van migrando. A lo mejor sí, ¿no? Subirte a un tren, o sea, el riesgo de caerte del tren, de quedar mutilada. Evidentemente sabemos historias de, no nada más de los maras, sino también estas historias donde las mujeres vienen tomando anticonceptivos desde que salen de su lugar de origen, porque saben que van a sufrir violaciones, ¿no? Pues no sé cómo se mide en ellas de pronto esta percepción del riesgo, que yo creo que un trailero o 20 igual me pueden estrangular, ¿no? Pero no sé tú qué opinas, Gretchen, pero ahorita que estabas comentando cómo se mide el riesgo, por qué irse con un trailero, a lo mejor también es un poco esta idea que tenemos en general en la sociedad, de que si vas acompañada de un hombre, entonces vas más segura. No sé si pudiera tener relación con eso. Pero ese hombre tampoco... Es justo ese hombre el que te va a... Pues es que yo creo que no depende, o sea, me imagino que hay cada historia, ¿no? O sea, en las entrevistas que hemos hecho con mujeres, hay mujeres que han ido con traileros y pues muy bien, y otras que la expectativa es, si te subes conmigo, no vamos a intercambiar, ¿no?, relaciones. Entonces, pues ahí, si es explotación o si es violación, pues es una línea muy fina, ¿no? Entonces, pues sí, exactamente, o sea, no por el hecho de contratar un pollero te compras más seguridad, pero eso es la percepción. Lo que sí es, a lo mejor es otro tipo de violencia, ¿no? O sea, no te vas a, bueno, si estás bien adentro del trailero y no en un comportamiento donde te vas a asfixiar, ¿no?, vas físicamente, por lo menos, más seguro, no te vas a caer de un tren. Entonces se van cambiando algunas percepciones por otras, pero pues más bien el punto es la necesidad de buscar alternativas para que las personas o no tengan que transitar porque pueden tener algún tipo de forma de poder migrar si es que lo necesitan, o que no tengan que migrar, o que si tienen que cruzar de forma más segura. Exacto. Yo creo que México tiene una gran deuda en ese sentido, porque se ha demostrado que no, por más que han inventado programas y ley antisecuestro y unidades especializados para delitos en contra de las personas migrantes, la situación de violencia no ha disminuido, y cada vez yo creo que la situación del crimen organizado y la infiltración para aprovechar de estas personas que están en situación vulnerable es más grave, y es más grave no solamente para las personas migrantes, pero también para las autoridades y también para las personas que trabajan en los albergues, ¿no? Entonces, pues yo creo que México tiene que llegar a un momento de decir, para poderlos proteger tenemos que hacer algo propositivo. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Este es su espacio, su programa. Gracias a ustedes por hacernos esta invitación, porque esto significa para nosotros pues dar un paso, ¿no?, ante la sociedad, informándole lo que está pasando, porque vemos que los medios de comunicación, o mejor dicho, los grandes medios de comunicación, muy lejos de dar las noticias como verdaderamente son, tratan bien sea de opacarlas o de sencillamente hacer como que no pasa nada, ¿no? Pasarlas de imprevisto. Todo lo que estamos viviendo aquí en México pareciera no importarle a nadie.
pero ahorita hemos visto también que la sociedad sí se está interesando y se está ahora sí que organizando, ¿no? Para hacer frente a esta situación que de verdad es muy lamentable. Muchas gracias, doña Mari. Y Juan Carlos Trujillo Herrera, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Estábamos platicando minutos antes de que ustedes llegaran. Pues bueno, un poco el tema, cómo se está viviendo y cómo afortunadamente el tema de Ayotzinapa puso o enfocó más, puso luz sobre el tema de personas desaparecidas. Diana, no sé si te corté un comentario o si querías hacer un comentario, ¿no? Ah, ok. Bueno, comentaba usted ahorita, doña Mari, me parece muy acertado sus palabras, al decir que de repente no se habla de manera clara sobre lo que se está viviendo, sobre lo que estamos viviendo, porque al final del día México no es nada más la realidad que se muestra en un medio de comunicación casi oficial. México no es nada más lo que aparece en los periódicos nacionales que tienen mayor impacto y que lamentablemente no informan tanto de lo que se... La realidad, de lo que se palpa en todas las latitudes del norte, sur, este, oeste de nuestro país. México son muchas realidades. Entonces, a lo largo de estos años, doña Mari, me parece usted ha tenido esta experiencia de poder vivir y compartir estas muchas otras realidades. De esto que ha visto, de esto que ha escuchado, ¿qué le gustaría compartir con las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, para sensibilizarnos más? Pues más que nada es la insistencia en prepararnos, organizarnos para, como les decía, poder hacer frente a esta situación, porque es una situación que no debemos tolerar como ciudadanos, ¿no? Y ahora que se acercan las votaciones o las elecciones, como se le llame, debemos tener eso muy en cuenta, ¿no? Nos manejan a su antojo, porque nos prometen mil y unas cosas que verdaderamente, pues ahorita ya ni son creíbles, pero todavía hay gente, y sobre todo gente de la más humilde, de la más necesitada, que se conforma con, pues digamos, con una despensa o con una pequeña ayuda, con cualquier cosa los compran en cierta forma. Y yo más que nada quiero insistirles en que hay que tener mucho cuidado al emitir nuestro voto ahora, sí, porque ya hemos sido engañados tantas veces y pues ahorita la sociedad como que ya no está tan dormida, digamos, o tan a oscuras de lo que está pasando. Y de repente se comete el error, creo, de capitalizar el dolor humano en términos de votos, en términos de otras cosas, ¿no? Diana. Sí, me parece particularmente ahorita, como menciona, en el caso de las elecciones que se van a llevar a cabo en diferentes estados de la República, ¿no? Y muchos de ellos hemos encontrado, bueno, vemos que son estados que han sido, o sea, justamente el tema de desapariciones forzadas, de feminicidios en algunos casos, y pareciera, bueno, al menos esa es mi impresión, o esa es la lectura que yo le doy, pareciera que los gobiernos, tanto estatales como federales, están apostando por el olvido, por cansarnos, por, como usted comentaba, de repente no sacarlo en los medios, que igual, como tú decías, casi parecieran oficiales, y entonces se nos olvida, y como se nos olvida, pues viene el supertazón, y entonces todos nos vamos ahora a ver eso, y mientras, pues, quién sabe cuál es nuestra realidad, ¿no? O sea, bueno, al menos ese pareciera,
por una, como decíamos hace rato, por una televisión, por una despensa, por una tarjeta de X tienda departamental o supermercado, pues nos vamos con eso sin realmente estar viendo cuál ha sido los resultados, sea el partido, sea, ¿no?, que están teniendo en nuestra localidad. Si en verdad lo que nos están diciendo, como usted dice, y me parece que sí, son puras mentiras, ¿no? Y otra vez apostarle al cansancio, al olvido y a la completa apatía de la sociedad, ¿no? No sé. Y mejor dicho, como una respuesta positiva a apostarle al olvido, tenemos por un lado, bueno, sí, decías tú, Alejandro, el martes, y en otras ocasiones también lo has comentado, las personas familiares que son víctimas de estos fenómenos de desaparición, delitos de desaparición, llegan a especializarse porque la misma necesidad les obliga a conocer que si el Código Penal, de términos, de leyes, etcétera. Y en esta necesidad de estarse especializando para poder encontrar o saber algo de su familiar, hay esfuerzos como el de Familiares en Búsqueda María Herrera, asociación civil. Juan Carlos, ¿nos puedes platicar de esto? Pues un poco es surgir de la nada en nuestra realidad. Nosotros somos personas comunes, de lo más bajo que tiene nuestro país, se puede decir, porque, y me refiero a lo más bajo porque son las comunidades, el olvido, es la verdadera realidad de México, donde verdaderamente el gobierno mexicano le apuesta a empobrecer al ser humano para después aprovecharse de esa situación y poder obtener el voto, que más que obtener el voto es como una imposición, ¿no? Y partiendo de ahí, entendiendo un poco la deficiencia de justicia que tenemos en nuestro país, hemos visto la necesidad de ser nosotros mismos quien con las pruebas en la mano, se puede decir, empecemos a caminar de una manera distinta, no de la línea teórica donde nos manejan los políticos, lo que debería de ser, cotejándolo con lo que en realidad tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que México es un país está contaminado de muy malos políticos, desde ahí nacen los intereses personales, hay puestos heredados de personas que ni siquiera tienen una pizca de sensibilidad o de una realidad clara de lo que vive el país, ¿no? Y de ahí se deben los malos manejos, desde mi punto de vista, ¿no? Y de ahí se viene todo, desde la Procuración de Justicia, una visión cegada de lo que vivimos en realidad en nuestro país. El Distrito Federal es una burbuja muy alejada de la realidad de nuestro país. El 99% de nuestro país es la otra cara del Distrito Federal. Fíjate que ahorita que comentas eso, sobre todo en últimas fechas, en distintas reuniones y espacios, seguramente Cari y Diana también lo han escuchado. He escuchado esto, digo, yo no soy de aquí del Distrito Federal, y es muy cierto, lo que se vive aquí en el Distrito Federal no es para nada lo mismo que se vive en lugares como Coahuila, como Tamaulipas, como Nuevo León, y no estoy hablando de... Ah, no, bueno, por supuesto, como el Estado de México ya no nos tenemos que ir tan al norte, dice Diana. Sí, no es, vamos, y no nos tenemos que ir a zonas de alto riesgo y conflicto como Reynosa, por ejemplo, que es conocidísimo lo que se vive ahí. No, cualquier punto del país que no sea el Distrito Federal vive una realidad distinta a lo que se vive aquí. En cuestión de derechos de la diversidad sexual es totalmente diferente lo que se vive aquí a lo que se puede o no vivir en lugares como Hidalgo, ya, no me voy más lejos, ¿no? Pero
regreso otra vez a lo mismo y a lo que veíamos desde un principio. No lo sabemos, no lo vemos, no porque necesariamente no se tenga el deseo de verlo, sino que simplemente no se tiene acceso. Diana. Sí, en este sentido, de que no lo vemos quizá para las personas que nos ven y nosotros mismos que vivimos aquí en el Distrito Federal, que hemos crecido en el Distrito Federal, ¿no? O sea, esta es como nuestra realidad y no vemos, de repente no es porque queramos, ¿no? Simplemente no vemos qué sucede en otros estados. A los dos les hago la pregunta, ¿qué necesitaríamos o qué tendríamos que saber? ¿Qué tendríamos? Porque quizá a veces sí hay empatía, pero como comentaba Leti un poquito antes de que ustedes llegaran, de repente la empatía, como que hay un límite, ¿no? Porque no sabemos a qué estamos siendo empáticos. Entonces, ¿ustedes qué creen que nosotros, o que en general el público, porque no nada más del DF, de otros estados de la República, tendríamos que saber o tendríamos que ser sensibles a qué? Pues más que nada yo creo que lo que hay que hacer es, antes de sensibilizarnos, o primero sensibilizarnos y después decidirnos, digamos, a unirnos a los grupos sociales, porque es una manera de organización, ¿no? De organizarnos, porque toda esta gente que se dedica a hacer el mal, cada uno tiene su digamos, su trabajo, ¿no? Sí, porque tú los llevas a tal parte, o ya tienen ellos decidido o acomodados, digamos, o bien planteado todo, ¿no? Y nosotros como sociedad, ¿no? Lo que hace falta es más organización, porque, repito, y estamos viendo que esto que pasó en Ayotzinapa sí sensibilizó, tocó con los corazones de muchísima gente, no digo nada más en el país, sino fuera del país. Esto fue algo que detonó de tal forma que, pues no para nada diría yo que bueno, que pasó, no, para nada, porque siempre les he dicho que solo las personas que hemos vivido esta situación podemos entender a esas madres, a esos familiares que están empezando por un camino de espinas, ¿no? Empiezan a caminar. Ellos, gracias a Dios, han tenido el apoyo ya de muchas madres, de muchos familiares que ya pasamos por esto, ¿no? Y eso mismo, pues siento yo que las ha fortalecido un poco, porque en cuestión de las autoridades es lo mismo, ¿no? Así como a ellas de pronto les dieron importancia y pues incluso hasta dijeron que lo lamentaban, pues desgraciadamente nosotros nunca escuchamos esas palabras y los de nosotros, los familiares, no son 43, son miles, ¿sí? Y esto es lo que quisiéramos, que la sociedad se sensibilice, se entienda que tenemos que hacer todo lo humanamente posible por despertar y por unirnos. Como les digo, cualquier asociación que veamos que va en contra de la injusticia, de la crueldad, de todo lo que se está manejando, es buena. Cualquier grupo que esté dispuesto a defender los derechos de los demás es bueno, y con cualquier persona se puede unir las personas que nos escuchen, ¿no? Porque quizás por una antipatía o por simple y sencillamente porque no me gusta estar en este grupo, mejor no hago nada, ¿no? Yo quisiera más bien que toda la gente se sensibilizara y pensara, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque ustedes están todos muy jóvenes, pero quisiera que la juventud se detuviera a pensar qué pasaría si
a un joven o a una joven le pasara a lo mismo que a nosotros, lo que estamos viviendo nosotros. Porque no es nada más el dolor.